La casa de antigüedades. Capítulo 35. Al volver a casa, el señor Brass escuchó el relato de su escribano, que lo dejó sumamente complacido y satisfecho, y le pidió el billete de 10 libras, que, tras examinarlo minuciosamente, resultó ser de curso legal, del gobernador de la Compañía del Banco de Inglaterra, con lo que su buen humor aumentó considerablemente. Estaba tan desbordante de liberalidad y condescendencia que, en la plenitud de su exultación, invitó al señor Swiveller a compartir un tazón de ponche en ese remoto e indefinido periodo que se llama vulgarmente uno de estos días, y le tributó repetidos cumplidos por la inusual aptitud para los negocios que su desempeño en el primer día de trabajo había puesto de manifiesto de manera tan fehaciente. El señor Brass tenía la máxima de que tributar cumplidos mantenía lubrificada su lengua sin gasto alguno. Y, como este miembro tan útil nunca debía oxidarse ni crujir al girar sobre sus goznes, tratándose de un buen intérprete de la ley, el cual debía poseer siempre una especial facilidad de palabra, él mismo aprovechaba cualquier oportunidad para entregarse a discursos bellos y expresiones laudatorias. Ello se había vuelto tan habitual en él que, si no podía afirmarse que tuviera la lengua en las puntas de los dedos, sí podía decirse que la tenía en cualquier sitio menos en la cara, la cual, siendo ruda y repulsiva, como ya hemos visto, no se lubrificaba fácilmente y permanecía ceñuda incluso en las conversaciones apacibles, cual almenara puesta allí por la naturaleza para aconsejar a quienes navegan por los bajíos y tempestades del mundo, o por el proceloso mar de la ley, que busquen puertos menos traicioneros y prueben fortuna en otra parte. Mientras el señor Brass colmaba de cumplidos a su escribano e inspeccionaba el billete de 10 libras, la señorita Sabji mostraba escasa emoción, o, en todo caso, una emoción nada agradable, pues como su tendencia en la práctica jurídica había consistido en concentrarse en las pequeñas ganancias y las rapiñas, y en aguzar y afilar su sabiduría natural, no le ocasionó poco desencanto que el caballero soltero hubiera obtenido la habitación por tan módico precio, convencida de que, viéndosele tan interesado por la misma, se le debería haber cargado por lo menos el doble o triple del alquiler habitual, y, en proporción directa al interés mostrado, el señor Swiveller habría debido pedirle más. Pero ni la buena opinión del señor Brass ni la insatisfacción de la señorita Sadie impresionaron lo más mínimo el joven caballero, quien, delegando en su aciago destino la responsabilidad de cualquier otro acto y posteriores hechos hacederos, estaba completamente resignado e imperturbable, prácticamente preparado para lo peor y filosóficamente indiferente para lo mejor. Buenos días, señor Richard, deseó Brass al señor Swiveller el segundo día de su escribanía. Sally le ha conseguido un taburete de segunda mano. Fue ayer por la noche, en Whitechapel. Es una mujer única en su género para el regateo, le puedo asegurar, señor Richard. Le parecerá un taburete de primera mano, estoy segurísimo. Pues parece un tanto cascado, a primera vista, repuso Dick. Cuando se haya sentado, le parecerá un taburete sumamente cómodo, puede creerme, le contradijo el señor Brass. Lo compró en el mercadillo que hay frente al hospital y, como ha estado expuesto a los elementos 1 o 2 meses, ha cogido algo de polvo y está un poco tostado por el sol, nada más. Espero que no haya cogido ninguna fiebre ni nada por el estilo, expresó Dick, sentándose con pocas ganas entre el señor Sampson y la casta Sally. Una de las patas parece más larga que las otras. Luego le pondremos un taco, caballero, prometió Brass. Ja, ja, ja. Le pondremos un taquito, caballero. He ahí otra ventaja derivada de que mi hermana vaya al mercado. La señorita Brass, señor Richard, ¿quieres callarte? Interrumpió el bello tema de estas observaciones, levantando la vista de los papeles. ¿Cómo quieres que trabaje si no dejas de hablar? ¡Qué rara eres!, exclamó el abogado. Unas veces solo quieres charlar, otras, solo trabajar. Nunca sabe uno de qué humor va a encontrarte. Ahora tengo humor de trabajo, replicó Sally. Así que no me molestes, por favor.
Y no lo distraigas a él tampoco, agregó la señorita Sable apuntando con la pluma a Richard. Me huele que no va a hacer gran cosa. El señor Brass sintió evidentemente una fuerte inclinación a dar una airada respuesta, pero se vio disuadido por razones de prudencia o timidez, pues solo musitó algo sobre circunstancias agravantes y vagabundo, sin relacionar los términos con ningún individuo en concreto, sino con alguna idea abstracta que le había pasado por la mente. Escribieron en silencio durante bastante tiempo, un silencio tan insoportable que el señor Swiveller, que necesitaba un poco de distracción para poder trabajar, se quedó dormido varias veces y, con los ojos cerrados, escribió varias palabras extrañas con caracteres desconocidos hasta que, finalmente, la señorita Sable interrumpió la monotonía del bufete, sacando del bolsillo la tabaquera y esnifando una pizca de rapé, para después expresar la opinión de que la culpa era del señor Richard Swiveller. ¿La culpa de qué, si se puede saber?, preguntó Richard. Como sin duda sabe, contestó la señorita Brass, el inquilino no se ha levantado aún, ni se ha visto ni oído nada de él desde que se encamó ayer a mediodía. Muy bien, señorita, replicó Dick. Supongo que si ha desembolsado 10 libras es para poder dormir en paz y tranquilidad, si así le place. Pues yo empiezo a pensar que no se va a despertar nunca, repuso la señorita Sally. Es una circunstancia muy curiosa, terció Brass, posando la pluma, realmente curiosa. Señor Richard, si a este caballero lo encontráramos ahorcado en el poste de la cama o si se produjera cualquier accidente del género, recuerda, señor Richard, que este billete de 10 libras le fue entregado en pago parcial por 2 años de alquiler. Señor Richard, le convendría tomar nota de este extremo en caso de que alguna vez lo citaran para prestar declaración. El señor Swiveller tomó una cuartilla y, con semblante de profunda gravedad, se dispuso a hacer una anotación en un ángulo. Nunca es uno demasiado prudente, incidió el señor Brass. Hay mucha maldad en el mundo, mucha maldad. Le dijo por casualidad el caballero. Pero no se preocupe de esto ahora. Termine esa pequeña anotación. Dick así lo hizo y se la entregó al señor Brass, quien se había levantado de la silla y estaba paseando de un lado a otro de la estancia. Oh, esta es la anotación, ¿verdad?, preguntó Brass, repasando el documento. Muy bien. Ahora, señor Richard, quiero saber una cosa. ¿Le dijo el caballero algo más? No. ¿Está seguro, señor Richard?, insistió Brass con tono solemne, de que el caballero no dijo nada más. Ni una palabra más, respondió Dick. Recapacite de nuevo, volvió a la carga Brass. Es mi obligación, dada mi posición y como honorable miembro de la institución togada, la primera institución de este país, o de cualquier otro, o de cualquiera de los planetas que brillan sobre nosotros de noche y que se supone que están habitados, es mi deber, digo, como honorable miembro de dicha institución, no hacerle una pregunta capciosa en un asunto de especial sutileza e importancia. Dijo el caballero, a quien a usted alquiló ayer a mediodía la habitación del primer piso, y que portaba un baúl de su propiedad, dijo algo más de lo que figura en esta anotación. Anda, no digas tonterías, expresó la señorita Sally. Dick la miró primero a ella, después a Brass, después de nuevo a la señorita Sally, para volver a decir. No. Buah. Que el diablo se lo lleve, señor Richard. ¡Qué aburrido es usted!, exclamó Brass, relajándose con una sonrisa. ¿Dijo algo sobre dicha propiedad? Esa manera de plantearlo me parece ya mejor, opinó la señorita Sally, asintiendo a lo que decía su hermano. Dijo, por ejemplo, apostilló Brass con un tono relajado y familiar, cuidado, no estoy diciendo que lo dijera, solo le estoy pidiendo que refresque la memoria. Dijo, por ejemplo, que era forastero, que no tenía ganas, o no estaba en condiciones de ofrecer referencias, que creía que teníamos derecho a exigirlas, y que, en caso de que le ocurriera algo, en cualquier momento, deseaba particularmente que cualquier propiedad que tuviera aquí se considerara mía, como pequeña recompensa por la molestia y engorro que yo pudiera padecer.
Y no se vio usted, en una palabra, añadió Brass con un aire más relajado y familiar que antes, no se vio usted inducido a aceptarlo en mi nombre como inquilino bajo estas condiciones. Ciertamente, no, respondió Dick. Entonces, señor Richard, prosiguió Brass, lanzándole una mirada desdeñosa y acusadora, permítame que le diga que se ha equivocado de profesión y que no entenderá nunca de leyes. Ni aunque viviera 1000 años, encareció la señorita Sally. Dicho lo cual, el hermano y la hermana esnifaron cada cual una pizca de rapé de la tabaquera y se sumieron en un estado de profunda reflexión. No pasó nada más hasta la hora del almuerzo del señor Swiveller, que fue a las 3 de la tarde, pero que a él le pareció que nunca llegaría. A la primera campanada, el nuevo escribano desapareció. A la última campanada de las 5, reapareció, y el despacho se llenó, como por ensalmo, de una fragancia a ginebra y cáscara de limón. Señor Richard, profirió Brass. Ese hombre no se ha levantado todavía. Nada lo va a despertar. ¿Qué hemos de hacer? Yo lo dejaría dormir hasta que se harte, respondió Dick. Hasta que se harte, repitió Brass, si lleva ya 26 horas durmiendo. Hemos arrastrado todos los armarios habidos y por haber, hemos dado el doble de golpes en la puerta de la calle, hemos tirado a la criada por las escaleras varias veces, pesa poco y no se ha hecho demasiado daño, y nada lo ha despertado. Tal vez con una escalera de mano, sugirió Dick, se podría acceder por la ventana del primer piso, pero hay una puerta de por medio. Además, ¿qué dirían los vecinos? Se opuso Brass. ¿Qué me dice de subir al tejado de la casa por la trampilla y descender por la chimenea? Sugirió Dick. Esa sería una idea excelente si hubiera alguien, opinó Brass mirando fijamente al señor Swiveller, lo bastante amable, entregado y generoso para llevar a cabo esa tarea. Seguro que la empresa no es tan desagradable como se puede suponer. Dick había hecho esta sugerencia pensando que su ejecución sería incumbencia de la señorita Sally. Como Dick no decía nada y no parecía darse por aludido, el señor Brass propuso que subieran todos a la planta de arriba e hicieran un último esfuerzo para despertar al inquilino por algún medio menos violento, y que solo si esto fracasaba se recurriría a medidas más contundentes. El señor Swiveller se mostró de acuerdo, cogió el taburete y la regla grande y se dirigió con el abogado a la escena de la acción, donde la señorita Brass ya estaba haciendo sonar una campanilla con todas sus fuerzas, sin producir, empero, el menor efecto en el misterioso huésped. Esas son sus botas, señor Richard. Señaló Brass. Tienen también el mismo aspecto obstinado, comentó Richard Swiveller. En efecto, allí había un par de botas muy macizas, tan firmemente plantadas en el suelo como si las piernas de su propietario siguieran dentro. Con sus suelas anchas y puntas romas, parecían haber tomado posesión del lugar que ocupaban mediante la fuerza bruta. No se divisa más que la cortina de la cama, informó Brass, mirando por el ojo de la cerradura. Es un tipo fuerte, señor Richard. Bastante, contestó este. Sería muy desafortunado verlo salir de repente, con cajas destempladas, expresó Brass. Mantendremos despejada la escalera. Yo me enfrentaría a él, por supuesto. Pero, como dueño de la casa, debo respetar las leyes de la buena hospitalidad. Oiga. ¿Hay alguien ahí? Vociferó. Mientras el señor Brass, con el ojo pegado a la cerradura, gritaba de esta manera a fin de llamar la atención del inquilino, y mientras la señorita Brass se desvivía tocando la campanilla, el señor Swiveller colocó el taburete junto a la puerta, se subió encima bien pegado a la pared, de modo que si el inquilino salía de improviso pasara por su lado sin verlo, e inició una endiablada batahola dando reglazos sobre los paneles superiores de la puerta. Cautivado por su propio ingenio y confiado en su posición prepotente,
que había copiado de los individuos forzudos que abren las puertas del patio de butacas y de tribuna de los teatros las noches muy concurridas, el señor Swiveller aporreó la puerta con tanto furor que el ruido de la campanilla quedó completamente ahogado, y la pequeña criada, que se había acurrucado en un rincón de la escalera, lista para huir a la primera señal de alarma, se vio obligada a taparse los oídos para no quedarse sorda de por vida. De repente, la puerta se abrió por dentro con violencia. La criada salió a refugiarse en la carbonera, la señorita Sabji se encerró en su alcoba y el señor Brass, que no se distinguía por ser particularmente corajudo, salió corriendo hasta la esquina de la calle y, al ver que nadie lo había seguido, armado como iba con un atizador u otro objeto contundente, se metió las manos en los bolsillos y volvió silbando como si tal cosa. Entretanto, el señor Swiveller, encaramado al taburete y siempre pegado a la pared, miraba, no sin preocupación, al caballero soltero, quien había aparecido en la puerta, gruñendo y maldiciendo de manera espantosa y, con las botas en la mano, parecía tener la intención de lanzarlas al tuntún escaleras abajo. Cosa que al final no hizo. Cuando volvía de nuevo a su habitación, profiriendo todavía gritos vengativos, sus ojos se cruzaron con los de Richard, que se mantenía en guardia. ¿Es usted quien ha estado haciendo ese ruido tan espantoso?, preguntó el caballero soltero. He colaborado, respondió Dick sin quitarle el ojo y agitando la regla gentilmente en la mano derecha para indicar al caballero soltero lo que se podía esperar si hacía algún amago de violencia. ¿Cómo se atreve?, espetó el inquilino. A lo que Dick no dio ninguna respuesta. Antes bien, preguntó al inquilino si consideraba acorde con la conducta y carácter de un caballero dormir 25 horas seguidas, y si la paz de una familia afable y virtuosa no pesaba nada en la balanza. ¿Y no pesa nada mi paz?, preguntó el caballero soltero. ¿Y la paz de la familia?, replicó Dick. No es mi estilo lanzar amenazas, caballero, pues la ley no permite amenazas, que contempla como delito. Pero si alguna vez usted hace eso de nuevo, tenga cuidado de que, antes de despertar, el juez de instrucción no haya mandado que lo entierren en el cementerio más próximo. Caballero, nos ha distraído de nuestras ocupaciones el temor a que usted pudiera haber muerto, prosiguió Dick mientras bajaba del taburete, y, sobre todo, no podemos permitir que un señor soltero alquile esta habitación y duerma en ella como dos caballeros, sin pagar también el doble. No me diga, exclamó el inquilino. Sí le digo, caballero, replicó Dick, plegándose a su destino y decidido a decir lo primero que le viniera a la mente. Un solo somier y un solo colchón no dan para una doble cantidad de sueño, y si usted tiene intención de dormir de esa manera, debe pagar un alquiler doble. En vez de enfurecerse y rebatir estas observaciones, el inquilino esbozó una amplia sonrisa y miró al señor Swiveller con ojos relucientes. Era un hombre de cara morena, curtida por el sol, que parecía todavía más moreno y curtido por llevar puesto el gorro de dormir. Como saltaba a la vista que debía de ser un tipo colérico en algunos aspectos, el señor Swiveller sintió alivio al comprobar que estaba de buen humor y, para que no abandonara dicha disposición, empezó a sonreír él también. Al haber sido despertado de una manera tan ruda, el inquilino, furioso, había ladeado el gorro más de la cuenta, lo que, al ser calvo, le prestaba cierto aire excéntrico y canallesco que al señor Swiveller, ahora que podía observarlo mejor, le hizo mucha gracia. Este, deseoso de congraciarse con el caballero, expresó la esperanza de que no siguiera durmiendo y de que, en lo sucesivo, nunca volviera a dormir tanto. Descarado bribón, fue la respuesta del inquilino mientras se volvía para entrar en la habitación. El señor Swiveller lo siguió hasta el interior dejando el taburete fuera, pero conservando la regla por si se producía alguna sorpresa, y se alegró de haber tomado esta medida de prudencia cuando el soltero, sin previo aviso ni explicación de ningún tipo, cerró la puerta con 2 vueltas de llave. ¿Le apetece tomar algo?, fue su siguiente pregunta.
El señor Swiveller contestó que acababa de calmar los tormentos de la sed, pero que estaba abierto a un traguito si el líquido se hallaba a mano. Sin ninguna palabra más por ninguna de las partes, el inquilino sacó de su gran baúl una especie de templete reluciente, como de plata fina, y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. El señor Swiveller observó la escena con sumo interés. En un pequeño compartimento del templete, el inquilino echó un huevo. En otro, un poco de café. En un tercero, un filete crudo, guardado en una caja de hojalata. Y en un cuarto echó un poco de agua. A continuación, sacó un fósforo de una cajetilla y lo aplicó a un hornillo situado en la parte baja del mismo templete. Después cerró las puertecillas de los 3 compartimentos, que volvió a abrir. Y poco después, como por arte de magia, el filete estaba hecho, el huevo cocido, el café en su punto y el desayuno listo. Agua caliente, profirió el inquilino, ofreciéndosela al señor Swiveller con la misma naturalidad que si se hubieran encontrado en una cocina normal, ron fuera de serie, azúcar y un vaso de viaje. Mézclelo todo a su gusto. Y hágalo deprisa. Dick obedeció, mirando alternativamente el templete, que estaba sobre la mesa y que parecía hacerlo todo, y el gran baúl, que parecía contenerlo todo. El inquilino tomó el desayuno con la mayor naturalidad, como si estuviera acostumbrado a aquel tipo de milagros. «El hombre de la casa es abogado, ¿no es cierto?», preguntó este. Dick asintió con la cabeza. El ron era increíble. «¿La mujer de la casa qué es?». «Una dragona», contestó Dick. El hombre soltero, tal vez porque se había encontrado en sus viajes con seres semejantes, o tal vez porque era efectivamente un caballero soltero, no mostró la menor sorpresa, sino que se limitó a preguntar: «¿Esposa o hermana?». «Hermana», contestó Dick. «Mejor así», observó el caballero soltero. «Así se puede librar de ella cuando le parezca». Tras un breve silencio, agregó: «Escuche, joven, yo quiero hacer lo que me plazca. Acostarme cuando me plazca, levantarme cuando me plazca, entrar cuando me plazca, salir cuando me plazca. No me gusta que me hagan preguntas ni que me espiden. A este respecto, la servidumbre es peor que el diablo. Solo hay una criada aquí. Es muy pequeña», precisó Dick. «Es muy pequeña», repitió el inquilino. «Bueno, el lugar me conviene, ¿no?». «Sí», respondió Dick. «Son unos pajarracos, supongo, ¿no?», preguntó el inquilino. Dick asintió con la cabeza y vació el vaso. «Que sepan cómo me las gasto», expresó el caballero soltero, levantándose. «Si me molestan, perderán a un buen inquilino. Que les baste con saber esto. Si tratan de conocer más cosas, eso equivaldrá a despedirme. Es mejor dejar las cosas bien claras desde el principio. Que tenga usted un buen día». «Un momento», enunció Dick, deteniéndose antes de alcanzar la puerta, que el inquilino ya había abierto. «Si aquel que te adora no te deja más que el nombre». «¿Qué quiere decir?». «Más que el nombre», repitió Dick. «Que diga usted al menos su nombre, en caso de que reciba alguna carta o paquete». «Yo nunca recibo ese tipo de cosas», replicó el inquilino. «Pues entonces, en caso de que alguien venga a visitarlo». «No vendrá nadie a visitarme. Si se produce algún error por no saber cómo se llama, no me eche luego a mí la culpa, caballero», advirtió Dick, resistiéndose aún a salir. «Ah. No inculpen al bardo». «Yo no le echaré la culpa a nadie», espetó el inquilino con tal irascibilidad que al instante Dick se encontró en la escalera, con la puerta cerrada. El señor Brass y la señorita Sable habían estado espiando. En realidad, solo se habían apartado del ojo de la cerradura al producirse la abrupta salida del señor Swiveller. Pero, por mucho que lo intentaron, no lograron oír ni una palabra de la entrevista a causa de la disputa que habían mantenido para apropiarse del ojo de la cerradura, una disputa acompañada de empellones, pellizcos y otras pantomimas. Así que hicieron a Dick entrar en el despacho a toda prisa para que les relatara la conversación.
El señor Swiveller contó fidedignamente lo que atañía a los deseos y carácter del caballero soltero, y poéticamente lo que atañía al gran baúl, del que hizo una descripción más notable por el vuelo de la imaginación que por atenerse a la verdad, declarando, con precisas aseveraciones, que contenía un espécimen de cada alimento y vino conocidos en nuestro tiempo, y que era de género automático, y servía para cualquier cosa que se necesitara, impulsado por un mecanismo probablemente de relojería. También les comunicó que el aparato de cocción asaba un exquisito filete de solomillo de unas 6 libras de peso en 2 minutos y un cuarto, como él mismo había podido ver y reconocer por su sentido del olfato. Y que, produjérase el efecto como se produjera, había visto hervir y borbotear agua cuando el caballero soltero guiñaba un ojo. De dichos hechos, el señor Swiveller, se veía inducido a inferir que el inquilino debía de ser un mago o químico de primer orden, o ambas cosas a la vez, y el que residiera bajo aquel techo no podía por menos de, en algún día futuro, proporcionar gran crédito y distinción al nombre de Brass y aportar un renovado interés a la historia de Bevis Marks. Hubo un punto sobre el que el señor Swiveller juzgó innecesario extenderse, a saber, sobre el modesto trago que, a causa de su fuerza intrínseca y de haberlo tomado inmediatamente después de la moderada pócima ingerida en el almuerzo, le produjo una ligera fiebre, obligándole a beber 2 o 3 tragos moderados en la taberna durante el transcurso de la tarde.